clase vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los romanos. Volvemos al estudio de esta carta y vamos a abrir la palabra en el capítulo 3 que toca hoy estudiar, pero tenerlo ahí abierto vamos a hacer un breve repaso. Me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño resumen para que nos pongamos en el contexto de lo que hasta ahora hemos aprendido, lo que hasta ahora hemos visto. Pablo dice en el capítulo 1, en el versículo 15, «Estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma». Él anhela ver a los hermanos en Roma para impartirles entre ellos algún don espiritual, dice en el versículo 11. Y no porque Pablo crea que los hermanos en Roma estén faltos de enseñanza bíblica, sino porque no hay nada mejor que él pueda dar a sus hermanos que afianzarlos en la doctrina para así estar mutuamente confortados y edificados en el conocimiento del Señor. Romanos 1:12, fijaros lo que dice ahí, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro. Mirad, hermanos, la enseñanza bíblica compartida es el estímulo mutuo que los integrantes de la Iglesia del Señor deben y pueden darse unos a otros. Cada uno, según el don que ha recibido del Señor, está en la Iglesia para la edificación de los demás. Y esto es ser Iglesia. Para esto existe la Iglesia. Para esto el Espíritu Santo nos ha incorporado a una Iglesia local. Y Pablo anhela compartir el Evangelio con los hermanos en Roma y está convencido de que al mismo tiempo que él vaya allí e imparta el Evangelio, él recibirá de los hermanos por su fe la edificación que él necesita de parte del Señor. Y uno podría preguntarse, ¿tenemos nosotros esta convicción que tenía Pablo? ¿Creemos y atesoramos en el corazón el tiempo que compartimos cuando estamos juntos, dedicados a recordar, a enseñar y afianzar el conocimiento bíblico que tenemos de nuestro Señor? El Evangelio de Cristo es para Pablo el poder de Dios para salvación, y ese Evangelio es el que él quiere anunciar, afianzar y aplicar en la vida de sus hermanos en Roma. Esto, mis amados en Cristo, es el propósito de la carta que estamos estudiando. Esto es lo que vimos en los versículos tan importantes del capítulo 1, 16 y 17. Estos versículos son la llave para entender toda la carta a los romanos, como ya vimos en ocasiones anteriores. Pero no solo eso. En el capítulo 1 nos confronta con el propósito mismo de la vida cristiana. Estamos aquí para anunciar el Evangelio y para la mutua edificación en el seno de la iglesia local. Fuera de la iglesia no tiene sentido. Fuera de la iglesia local no estamos obedeciendo la palabra de Dios y no estamos viviendo bajo la voluntad del Señor. Tristemente, muchas personas, hablo de personas que han estado años expuestos a la palabra del Señor, no entienden, no quieren reconocer lo que significa la iglesia. Y por una extraña razón, no consideran necesario la iglesia local en sus vidas. Y dicen, yo pertenezco a la iglesia universal de Cristo y no necesito la iglesia local. Mirad, hermano, esto es un pensamiento que es totalmente contrario a lo que enseña la Escritura, y tenemos que orar por estas personas para que el Señor abra su entendimiento a la verdad de lo que es la iglesia y que no haya, por supuesto, consecuencias eternas para ellos. Pablo mismo les dice estas palabras a los pastores en Éfeso, y deberíamos de tener esto claro. Mirad lo que dice en Hechos capítulo 20, 28, no buscarlo, lo tengo aquí. Dice, tened cuidado por vosotros y por toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual, escuchad bien, Él compró con su propia sangre. Si Cristo te ha salvado de tus pecados, si reconoces a Cristo como Salvador de tu vida, vivir al margen de una iglesia local es simplemente no comprender el Evangelio. Cristo ha comprado con su sangre cada una de las iglesias locales que existen y todos los que las componen.
Y debemos animarnos mutuamente a ser fieles en nuestro empeño de ser de mutua edificación dentro de nuestra iglesia local. Pablo esto es lo que anhelaba. Él anhelaba compartir, anunciar el Evangelio y al mismo tiempo ser nutrido, ser edificado por los hermanos en Roma. Pablo deseaba estar en las iglesias en Roma. Él quiere recordarle a los hermanos el mensaje de salvación y como anticipo a sus predicaciones que él les escribe esta carta. Es como, mira, yo voy a anunciar esto y ahora se lo escribe, ¿no? Y lo escribe con bastante detalles. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender de esta carta, porque esta carta, si es algo, es la presentación exacta, perfecta de lo que es el Evangelio. Y de esto deberíamos de aprender todo. Ahora bien, ¿cómo comienza Pablo la exposición del Evangelio? Y esto es algo que nosotros deberíamos de centrar nuestra atención. Esta pregunta nos mete de lleno en el texto que vamos a leer y que vamos a estudiar. Y esto, mis amados en Cristo, es eminentemente práctico. Lo que ahora vamos a ver, esto es muy práctico. Deberíamos tomar nota para seguir los pasos del apóstol. Para que alguien entienda la necesidad de la salvación, lo primero que tiene que reconocer es su estado, su condenación. Esto es lo fundamental. Pablo y todos los que vemos en la palabra empiezan la presentación del Evangelio confrontando a las personas con su estado espiritual. Antes de que uno tenga un interés por ser liberado de una condena que lleva a la muerte eterna, uno debe entender el por qué está bajo ese peligro de muerte y bajo esa condena eterna. Esto es lo que Pablo comienza explicándole a partir del capítulo 1, en el versículo 18 en adelante, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Pablo comienza demostrando la razón por la cual todo ser humano está bajo la ira de Dios y no tiene excusa. El ser humano ha transgredido, se ha rebelado, ha desobedecido la palabra de Dios y por consiguiente el castigo de su rebelión es la muerte, pero no una muerte física solamente, sino que es una muerte eterna, una muerte de separación del trino Dios en un lugar de condenación eterna. Y esto es algo terrible. Ahora, muchos evidentemente dicen, bueno, pues es que nosotros no creemos. Claro, los que profesan la fe atea, la creencia de que no hay Dios, simplemente cierran sus oídos y su corazón al mensaje de la salvación porque no creen nada de lo que la Biblia revela. No creen en Dios, no creen en el más allá, no necesitan la salvación, la vida se acaba y no hay consecuencias alguna de las obras que hayas hecho en vida. El sentido de la vida es sacar el máximo provecho del aquí y ahora y, si es posible, no molestar a nadie. Otros muchos, aquellos que creen en algo, sobre todo los que creen en un Dios hecho a su propia medida, simplemente no entienden que un Dios de amor pueda exigir un castigo por el pecado. Y la mayoría se considera buena gente. Hombre, tampoco es para tanto, ¿verdad? Yo no soy un asesino, no soy un drogadicto, no soy un no sé qué, ¿no? ¿Qué clase de Dios es ese Dios que tú dices que está en la Biblia y que manda a la gente al infierno? La persona, cuando se le presenta su estado, se le confronta con su estado de pecado, en la mayoría de los casos reaccionan con ira, con enojo. Cuando se les habla de su pecado, empiezan a sentirse incómodos. La gente no quiere oír que son culpables delante de un Dios que es santo y perfecto. Y lamentablemente la idea que se ha infiltrado en las iglesias evangélicas es la siguiente. El Evangelio básicamente es un mensaje de amor. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Es por ello que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que al creer en Él la gente pueda percibir el amor de Dios y vivir en paz. Dios es amor y lo dice la palabra. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que tú te sientas realizado al estar en paz con Dios. Estas son las consignas
del evangelio light que se predica en la mayoría de las iglesias. ¿Pero este es el evangelio que presenta la palabra? Yo creo que no. Este no es el evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Así no presentaba Pablo su evangelio. Pero ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los demás apóstoles. Pero ni siquiera nuestro Señor Jesús hacía un énfasis en su amor, que lo tiene, por supuesto. Jesucristo presentaba el evangelio de una manera muy escueta. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué te tienes que arrepentir? Evidentemente de tus pecados. El pecado es la transgresión, es la rebelión contra los decretos santos y justos de Dios. Y Dios, en su perfecta justicia y santidad, no puede pasar por alto la rebelión, el pecado, si no, no sería Dios. Por tanto, todo pecador pagará el precio de su transgresión delante de Dios. Cada cual será juzgado según sus obras. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Por tanto, amados en Cristo, nadie recibe a Cristo de forma genuina si antes no ha sido movido por el Espíritu Santo a reconocer su estado ruinoso de deuda contra Dios. Nadie puede recibir al Salvador si antes no ha sido convencido por el Espíritu Santo de que es un pecador y por tanto merece un castigo eterno. Y así comienza Pablo la exposición del Evangelio que nos desarrolla a lo largo de toda la carta. Y esto nos lleva al capítulo 3. Acordaos, todo esto que vamos a ver ahora en el capítulo 3 ya lo comenzó a explicar desde el capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer, por tanto, el capítulo 3. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos afirman de nosotros, decimos, hagamos el mal para que venga el bien. La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? No, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Como podemos observar a primera vista tras la lectura, Pablo sigue profundizando en su argumento inicial. El Evangelio es una buena noticia para aquellos que se consideran pecadores. El que no se considera pecador, el que se considera justo en su propia opinión, no necesita un Salvador. Para una mayor comprensión vamos a dividir el capítulo en 3 bloques, en 3 temas. Del versículo 1 al 8 vamos a ver la fidelidad de Dios, del 9 al 20 vamos a ver la culpabilidad universal y del 21 al 31 ahí vemos la justicia de Dios y cómo se nos presenta. La fidelidad de Dios, Pablo arranca el capítulo 3 con 2 preguntas retóricas. Es decir, 2 preguntas que él mismo va a responder en el transcurso de su argumentación. Pero para comprender por qué Pablo presenta estas 2 preguntas, tenemos que ahondar un poquito en el contexto de su época. Cristo Jesús es el Salvador y Él viene, según la revelación de la Escritura, de la simiente de la mujer. Esto lo vemos en el protoevangelio, en Génesis capítulo 3:15, ¿os acordáis, no? De la simiente de la mujer saldrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque será herido en el calcañar. Cristo es esa simiente prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob. El pueblo judío es el pueblo escogido por Dios para levantar de entre ellos esa simiente que es el Salvador de los que han de creer en Él. Y el cristianismo, y eso lo vemos desde la venida de Cristo al mundo, está bajo la tensión o enemistad entre los judíos religiosos y los gentiles paganos. Y observad el texto que antes hemos leído en la introducción esta mañana, que está en Mateo 2:13. Recordad estas palabras: después de nacer Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Pero mirad lo que dice el versículo 3, y esto es significativo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Rey Herodes se turbó. Acordémonos, el rey Herodes era un tipo sanguinario, yo más bien diría que era un psicópata. Este es el que luego, después de que los magos o los sabios lo burlaran y se fueran por otro camino, mandó a matar a todos los niños en los alrededores de Belén. Que este se turbe porque piense, bueno, ha nacido el rey y este es un rival y tengo que acabar con él, pues que le entrara la congoja, se entiende. Pero que toda Jerusalén se turbara con él, toda una ciudad, todo el pueblo de Jerusalén estaba turbado por el anuncio de que había nacido el rey de los judíos. ¿Por qué se turbó Jerusalén? ¿No deberían haber recibido con gozo el anuncio del Mesías anunciado por los profetas siglos antes? El anuncio del verdadero rey, el rey de reyes, eso traería consigo un cambio total de estatus,
de orden, de valores, incluso de sus tradiciones religiosas. ¿Os acordáis cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo sacó de la esclavitud? A las pocas semanas se estaban haciendo un becerro de oro. A las pocas semanas ya estaban, diría yo, murmurando contra Moisés y decían: ¡ay, lo bien que estábamos en Egipto con las ollas llenas de carne, y aquí pues estamos que nos vamos a morir de hambre! La gente no quiere cambiar o tienen miedo al cambio. Entonces Jerusalén se turbó porque un rey anunciado podría llevar al traste toda su seguridad o todo su estilo de vida en ese momento. Los judíos en tiempos de los magos de Oriente estaban bajo el subyugo de Roma, eran súbditos de Roma. César era el que mandaba, las legiones estaban ahí, aniquilaban cualquier tipo de sublevación, eran bastante tiránicos, pero Jerusalén se turbó. No querían saber nada de aquel rey que había de venir. Este pueblo, los judíos, los receptores de la palabra de Dios, este pueblo que disponía de la revelación de Dios acerca del Mesías, aquellos que habían recibido el anticipo anunciado del Evangelio por medio de los profetas, estos son los que gritaron en el tribunal de Pilato: crucifícale, crucifícale. Y esta es la razón por la cual Pablo hace primero esta aclaración. ¿Tiene el judío alguna ventaja? Y Pablo dice: por supuesto que sí. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que ellos tienen la palabra de Dios. A ellos se les dieron los oráculos, los mandatos del Señor. Ellos tienen el Antiguo Testamento y tienen las pruebas irrefutables del anuncio de la venida del Mesías. Los judíos disponían en el Antiguo Testamento de la revelación irrefutable de que la justicia venía por medio de la fe. Jesús mismo nos explica que Moisés hablaba de él, los profetas hablan del Mesías, Isaías predice la muerte y resurrección del Mesías, Daniel nos da incluso el día exacto en el que el Mesías príncipe había de morir. Las ventajas del pueblo judío en disponer de la verdad de Dios para el anuncio de la salvación de Cristo es inmensa. Pero el pueblo fue infiel. El pueblo judío fue infiel. El pueblo judío desechó la palabra de Dios y cerraron su corazón a la verdad del Mesías hasta el día de hoy. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nacido de una virgen, se humanó el Mesías en la persona de Jesucristo. Ahora bien, Pablo hace una segunda pregunta. ¿La infidelidad de los judíos anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Aunque todo hombre insista en la mentira, insista en negar la evidencia de que Dios ha enviado a su Hijo para justificar por medio de la fe a aquellos que creen en Él, Dios no miente. Y Dios no puede mentir. Lo que Dios ha prometido, eso se va a cumplir. Las promesas hechas a Israel se cumplirán. Las promesas hechas a los gentiles se cumplen. Dios es verdadero. Y Jesucristo mismo dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora observad el versículo 5 al 8. Pablo se enfrentaba a las objeciones de los religiosos que consideraban el mensaje de salvación una locura o una mentira. Una locura porque no entendían que el justo por la fe vivirá. Y este es el argumento. Si uno es justificado por la fe, sin obras, sin señales externas, sin la circuncisión, sin las tradiciones, sin observancias de nada, entonces, ¿de qué sirven los mandamientos? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Si mis pecados resaltan la gloria de Dios, quien salva por gracia, sin mérito propio, entonces cuanto más peque, más gloria para el Señor. Esto es un argumento erróneo, es una falacia. Observad lo que dice en el versículo 8, dice: como se nos calumnia.
Algunos decían de Pablo, esto es lo que enseña este majadero. Los judíos acusaban a Pablo de enseñar estas cosas, lo cual es una mentira. Por otra parte, había personas que, basándose en tergiversar las enseñanzas de Pablo, llegaban a esta conclusión. Al estar bajo la gracia y no bajo la ley, hombre, no importa tanto el tema de la santidad. Vivamos porque estamos bajo la gracia. El pecado no importa. Tu santidad no importa, porque estamos bajo la gracia. El Señor nos lo permite. Y esto es otra de las grandes mentiras que Pablo tiene que enfrentar. Pablo condena severamente esta actitud. Vivir bajo la gracia, vivir habiendo sido rescatados y liberados de la ira de Dios, nos debe llevar a vivir una vida de gozo en obediencia a la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo enseñaba y quería que pudiéramos tener claro. La fidelidad de Dios para con sus promesas es inamovible, como Él es inmutable. Y a partir del versículo 9 nos adentramos en la exposición que Pablo vuelve a hacer de la culpabilidad universal del ser humano. Lo primero que Pablo nos deja claro es que no hay distinción entre judíos y gentiles. Todos son culpables delante de Dios. Y él empieza a citar un montón de citas del Antiguo Testamento. Salmo 14, Salmo 54, no hay justo ni aun uno. Salmo 5, engañan de continuo con su boca. Salmo 140, veneno bajo sus labios. Salmo 10, llena su boca, está de maldición y amargura. En Isaías 59, tienen pies veloces para derramar sangre. El Salmo 36, no hay temor de Dios. Y así podemos coger cada frase que él utiliza, es una cita del Antiguo Testamento. Estas citas son aplicables para el judío que es conocedor de estos textos, pero también son aplicables para los gentiles, que pueden ver en estas palabras reflejado el estado espiritual propio. La realidad del pecado en cada ser humano es irrefutable. No tienen excusa, dice Pablo. Y esa idea humanista que pulula en las mentes de las personas de que el hombre es bueno por nacimiento, pero que el entorno lo termina corrompiendo, eso es una de las mentiras gordas para aplacar la conciencia colectiva del ser humano. No hay excusas, amados en Cristo. Delante de un Dios que es 3 veces santo, no tenemos excusa. Lo creas o no, todos estamos bajo la ira de Dios. Y observad de nuevo el versículo 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dios nos juzgará conforme a nuestras obras en base a su ley. No podremos llegar al juicio final y decirle al juez, no, mire usted, señor juez, yo es que soy español, por lo tanto, júzgueme con el Código Civil o el Código Penal español. El juez te dirá, perdón, pero estás en mi juicio. Yo soy el juez. Yo juzgo según la ley que corresponde al eterno Dios y ese soy yo. Y esta es la verdad, esta es la realidad de lo que pasará. Tú puedes considerar que según tu estándar de la ley, mentir no es un pecado grave. Tú puedes decirle al juez, según la ley de mi país, la ira no es un pecado de muerte. La soberbia, el orgullo, no es un pecado tipificado. La maledicencia, la avaricia, el afán por el poder, eso no se considera delito en mi país. Y el juez te dirá, vale, ¿y a mí qué me dices? La ley que yo voy a juzgar a cada ser humano es la ley que está escrita en la palabra de Dios. Todo pecado, toda obra será juzgada por el que es juez justo.
En mi reino solo se rige mi ley y mi ley es expresada según mi voluntad en la palabra de Dios. Hasta aquí la culpabilidad de todo ser humano. Y uno podría decir, si Pablo se hubiera quedado aquí, cerramos esto y mejor pues nos vamos todos a buscar un sitio para salir de este mundo de forma pacífica. No, porque mirad lo que dice el 21. 2 palabras que nos tienen que marcar la esperanza. Pero ahora. ¡Qué maravilla! Pero ahora. Esto es un punto y aparte. A partir de ahora, él dice, mirad lo que ha hecho el Señor. Pero ahora. Estas palabras son la respuesta de gracia de parte de Dios. Todos están bajo la ira de Dios, todo ser humano está condenado sin excusa delante de Dios, pero ahora. Pero ahora, 2 palabras que abren la puerta a la gracia y al infinito amor de Dios. La ley fue manifestada para convencernos de pecado, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Esta justicia de Dios ya había sido anticipada por la ley y por los profetas, es decir, la justicia de Dios que ahora se ha manifestado en toda su amplia verdad, ya había sido por antelación manifestada en la palabra de Dios. Y tenemos los textos que ya hemos citado ahora. Los pactos de Abraham, los pactos con David, son anticipos de la gracia de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos hablan de la gracia de Dios y cómo eso va a terminar en un nuevo pacto. Daniel predice la venida, la muerte, la posterior gloria del ungido de Dios. Y ahora en el versículo 22 hasta el 26, Pablo revela por completo el Evangelio de una forma grandiosa, elocuente. Y oíd con atención cómo Pablo expone el mensaje de salvación. No puede nadie explicar mejor el Evangelio que el Espíritu Santo que inspiró las palabras de Pablo. Oíd bien, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. No hay posibilidad de explicar el Evangelio mejor. Podemos intentarlo, pero no vamos a llegar a alcanzar lo que el Espíritu Santo es capaz de expresar. Pero permitidme que resalte algunos detalles de este texto increíble. La justicia de Dios se hace realidad por medio de la fe en Jesús. La fe en Jesús implica depositar mi confianza total y absoluta en aquel que ha pagado el precio de mi pecado. Mi deuda contra Dios ha sido removida, traspasada a la persona de Cristo. Mi confianza absoluta en esta transacción permite al juez declararme justo. No significa que el pecado a mí se me perdone sin más. Esto tenemos que entenderlo bien. Mi pecado no ha sido perdonado sin más. Mi pecado ha sido pagado por Cristo. Y observad que Pablo recalca que esta justicia se aplica solo a los que creen, versículo 22. La salvación es para los que creen. No hay en toda la Biblia una sola palabra puesta en su contexto que nos indique algo como una salvación para todos los seres humanos. La salvación universal es mentira.
Y es una mentira de Satanás para esclavizar a las personas a una falsa creencia de que Dios, de alguna manera, como es un Dios de amor, abrirá una puerta al paraíso. No lo hay. No lo hay. Y por eso es tan urgente que nosotros, los que creemos, despertemos del letargo para entender claramente este mensaje y poder avisar a los que están en tinieblas. La salvación es para los que creen, pero a los que creen, estos reciben la gracia de la salvación por la fe en Jesucristo. No hay otro camino. La salvación es para los que creen a los que están en Jesucristo. Y esta preposición en implica algo más que una simple declaración de creencia. En Jesucristo implica un vivir en, por y para aquel que es el objeto de mi confianza absoluta. El Evangelio no es una simple declaración de creencia. No es un decir, yo creo en Cristo y ahora soy salvo, ahora vivo mi vida como me da la gana, pero he hecho hace 10 años una profesión de fe y por lo tanto soy salvo. Eso es una mentira. Cuando Dios abre tu alma a la verdad de su gracia, tu vida tiene que cambiar. Tú eres una nueva criatura, dice la palabra. Tus valores, tus pensamientos, tus gustos, todo es cambiado y transformado en lo que le agrada a Dios. Y si no vives esto, tienes que preguntarte, ¿realmente he sido transformado? ¿He sido nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? ¿Soy una nueva criatura? Esto implica que tu nueva vida debe mostrar los frutos de una transformación. Y esa transformación es una transformación que el Espíritu Santo opera en nosotros para llevarnos a la semejanza de Cristo. Versículo 22. Dios nos justifica de forma gratuita. Dios no te pide obras. Dios no te pide sacrificios. Dios no te pide nada. Si la fe ha anidado en tu corazón, pronto tendrás la convicción de haber recibido un regalo precioso y glorioso de parte de Dios, sin méritos algunos de tu parte. Es Cristo quien ha pagado tu redención. Es Cristo quien ha asumido tu castigo y lo ha sufrido hasta la muerte y muerte de cruz. Esto implica una vida de gratitud y de adoración hacia Dios. Si tu vida no es una vida de gratitud y adoración a Dios, algo te has perdido. No has entendido de dónde te ha sacado el Señor. No has entendido el precio que se ha pagado por ti. Dios exhibió, dice más adelante, a su Hijo a los ojos de todo el mundo como la propiciación por su sangre, por medio de la fe, como demostración de su justicia. Hermano, ¿esto qué significa? Porque estas son palabras, ¿verdad?, muy profundas. Sencillamente es que cada vez que un pecador se arrepiente y acepta el regalo de la salvación por medio de la fe, Dios exhibe su justicia divina diciendo, mi justicia ha sido satisfecha. Cuando un pecador se arrepiente, la justicia de Dios se está demostrando de que ha sido satisfecha. ¿Por quién? Por la sangre de su amado Hijo, por la sangre de Cristo Jesús. La justicia de Dios se ha satisfecho por medio del Hijo que no ha rehusado pagar el precio de sangre. Ahora, esto tiene que implicar, hermanos, que nuestra salvación es para que Dios sea glorificado. Esto implica que toda la gloria tiene que ser dada a Dios mismo. Nosotros no tenemos nada, no tenemos parte en nuestra salvación. Todo viene de gracia, lo recibimos, no hacemos nada para merecerla y no hacemos tampoco nada para conservarla. La salvación, una vez que la recibimos, es para toda la eternidad. Ahora, ¿vivimos conforme a esa salvación tan grande que hemos recibido? Y observad la conclusión de lo que el Evangelio de la gracia exhibe y evidencia. Dios demuestra su justicia en que siendo Él el juez, Él justifica
al pecador por hacer pagar a su Hijo el castigo que merecíamos. Dios exige en su eterna santidad el pago del castigo de cada pecado, de cada alma pecadora. Pero al mismo tiempo, Él provee para el pecador la salida con la cual el pecador es justificado por su gracia. La salida, Cristo. La puerta, Cristo. Él es la propiciación, el pago de nuestro pecado. Toda la ira de Dios contra los pecados de los que creen fue descargada sobre Cristo. Cristo se sintió solo, desamparado en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo de todos nuestros pecados. ¿Somos conscientes de eso, hermanos? ¿Somos conscientes de lo que le costó a Cristo nuestra salvación? Por lo tanto, ¿esto qué implica? Toda la gloria solo la merece Cristo. Toda la gloria tiene que ser para Él, porque Él es quien no rehusó pagar mis pecados, vuestros pecados. Y este es el mensaje del Evangelio, y cuánto nos gustaría que este mensaje glorioso de salvación pudiera llegar a todos los corazones, ¿verdad? Por eso, como lo hacía Pablo, no cesamos de anunciar el Evangelio siempre que podemos. Y desearíamos que todo el mundo, todo ser humano pudiera aceptar a Cristo Jesús como Salvador en su corazón. Este es el mensaje que ardía en el corazón de Pablo y deseamos que arda también en nuestros corazones para proclamar el Evangelio y llevarlo a aquellos que aún no han creído. Pero tenemos que ser conscientes, el mensaje comienza con decirle al pecador que es pecador. No podemos maquillar el Evangelio, dulcificarlo para que pueda ser, digerible por lo que nuestra sociedad cree que debemos de presentar. El Evangelio es simplemente por gracia. Las palabras de Pablo me animan y no me hacen desmayar en predicar y vivir por y para aquel que dio su vida por salvarme y por darme vida eterna. Y por último, el mensaje termina, a partir del versículo 21, con una declaración contundente. Nadie puede jactarse de su salvación. Nadie puede jactarse de ser salvo. Nadie puede jactarse en el Evangelio. Es la gracia de Dios. Da igual que sea judíos o que sea gentil, da igual de que seas una persona religiosa o que seas un ateo, cuando la gracia del Evangelio alcanza tu corazón y el Espíritu Santo abre ese corazón duro y lo convierte en un corazón tierno, un corazón que es capaz de ver la realidad espiritual, nadie puede jactarse. No hay méritos de parte del ser humano. No hay obras que puedas hacer que puedan acercarte a Dios. No hay méritos propios que puedan ser tomados en cuenta para que Dios te vea con unos ojos agradables y por esto te dé la salvación. No, solo Dios te puede justificar por su gracia y declararte libre de culpas porque ha hecho que tu culpa sea traspasado al Hijo. Y esa declaración la hace Dios no por algo que tú hayas hecho. Él te declara libre de culpa no por algo que tú hayas hecho, no por tu procedencia, no porque seas más o menos piadoso, no por tu observancia de ritos religiosos, no por tu esfuerzo o por considerarte buena persona. Dios solo tiene en cuenta lo que tú crees acerca de su Hijo. Dios solo tiene en cuenta lo que tú piensas acerca de Cristo Jesús, su amado Hijo. Él ha entregado al Hijo para morir en tu lugar en la cruz. Ahora, Él lo único que te pregunta es, ¿qué tal, mi Hijo? ¿Dónde está en tu corazón? ¿Qué piensas de Él? ¿Cómo te sientes al ver a mi Hijo crucificado por tus pecados? ¿Qué piensas sobre mi Hijo? Y eso es lo que Él ve. Eso es lo que te acerca a Dios.
Yo he entregado a mi hijo en la cruz. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué estás haciendo con la verdad que se te está predicando, que se te está revelando por la palabra de Dios? ¿Tienes fe, tienes confianza en mi hijo o rechazas a mi hijo? A Dios no le importa nada más que lo que tú pienses acerca de su amado hijo. Y estas son las preguntas que debes responderle a Dios. Estas son las preguntas más importantes en la vida de un ser humano. Cuando hayas muerto y no hayas respondido a estas preguntas, ya no habrá más oportunidades, ya no habrá más preguntas, ya no habrá solamente una horrenda expectación de un juicio final. Pero ahora en vida es cuando tú tienes que responder a estas preguntas. Y los que están cerca de nosotros, cuando les presentamos el Evangelio, estas son las preguntas que tienen que responder. ¿Qué vas a hacer con mi hijo? ¿Dónde está mi hijo en tu mente, en tu corazón? Hermanos, vamos a orar, vamos a dejarlo aquí y vamos a pedir que el Señor nos guíe para que podamos con todo denuedo y acertadamente ser usado por el Espíritu Santo para llevar su palabra de salvación a los corazones que han de creer. Te damos las gracias, amado Padre, por tu palabra que es viva y eficaz y que penetra hasta lo último de nuestros corazones, partiendo los tuétanos y dejando al descubierto, Señor, las intenciones mismas de nuestro corazón, Señor. Para ti todo es un libro abierto, todos nuestros más íntimos secretos están abiertos delante de ti. Conoces, Señor, cada uno de nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos lo mucho que costó, Señor, a tu Hijo pagar por nuestros pecados, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por haber recibido ese don inmerecido de tu gracia al hacernos creer en tu Hijo amado, Señor. Pedimos por aquellos que aún no te conocen, abre los corazones, Señor, afianza, Señor, tu palabra en aquellos que están dudosos, Señor, para que podamos vivir de tal manera que traigamos gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.